Buenas noches de nuevo, a vuelta de la publicidad con este barómetro de Barbate en el que estamos analizando la situación del municipio barbateño, la percepción de los barbateños y cómo va a quedar el escenario electoral si hoy se celebrarán elecciones municipales allí en Barbate. Estamos repasando en distintas gráficas con la situación del municipio, cuál es la percepción de los barbateños, y vamos con la siguiente pregunta que nos toca en la encuesta, Sebastián, que es respecto a la evolución de Barbate. Sí, básicamente es un resumen de las preguntas anteriores que hemos ido analizando. Más del 54%, que ya más o menos lo habéis comentado, percibe, y esto es muy importante, porque aquí se mide en percepciones, percibe que el municipio va mejor. El 32% considera que está igual y el 13%, 14%, que son un sector crítico, considera que está peor. En general positiva, siempre decimos que aquí depende mucho del punto de referencia, porque decir que está igual la localidad, tenemos que adentrarnos en cómo pensaban los barbateños que estaba la localidad hace 3 años, pero os pregunto, ¿era difícil mejorar Barbate? La imagen por lo menos, o sea, la imagen interna por lo menos no. Es decir, ya veníamos de una percepción de un equipo de gobierno que bueno, que hay que estar ahí para gobernar también, eso es como todo, ¿no? Es fácil decirlo, pero hay que estar ahí. Que la percepción era muy negativa por diversas circunstancias y sobre todo porque eran 8 años ya de gobierno, con mayoría absoluta además. Y en el caso, claro, ahora hay 2 o 3 factores que hemos comentado, claro. Lo que ha dicho también al principio Guillermo del tema de la calle, otro ambiente que es verdad que se percibe, y eso es lo primero que te entra. Ya a partir de ahí podemos ir entrando y poco a poco desgranando los pros y los contras, o el haber y el debe, ¿no? Pero que el ambiente es positivo. Lo más simbólico, como decía Luis, el Cabo de Plata, desde luego, es un festival que se ha enfrentado a todas las administraciones, que ha empezado con el gobierno del Partido Andalucista y que además se nota muchísimo en el pueblo, porque marca la vida del pueblo todo un fin de semana, con lo totalmente. Cual, bueno, un simbólico. Fin de semana y semanas antes, claro. Porque ahí hay muchísima gente trabajando, es también una fuente de ingresos para muchos de los empresarios que están allí, y también es desde luego un lugar donde se contrata a muchos barbateños y barbateñas. Pero a mí me gustaría apuntar, cuando has preguntado que si era difícil o no mejorar Barbate, pues fíjate, es algo tan sencillo como lo que ha pasado este fin de semana, ¿no? Con las cruces de mayo y con ese trabajo que se realiza por parte de los diferentes vecinos de las barriadas, ¿no? Como pues el casco antiguo o el hoyo de la Tota, cómo están ahora, pues fachadas blancas, macetas, 550 macetas nuevas que acaban de colocar con sus geranios. Eso, nada más que eso, ya a cualquiera que llegue a Barbate y no sea de Barbate, y haya estado hace 3 años y esté ahora, le dice: aquí hay algo nuevo, aquí pasa algo, esto no está como hay una antes. nueva corriente que está circulando por el pueblo. El cambio de tan simple, ¿no? Como, bueno, simple pero costoso. El cambio de color de la fachada, ¿no? Del ayuntamiento, por ejemplo. El ayuntamiento era un edificio, es un edificio que bueno, pues que estaba casi aparentemente en ruina, digo, de cara a vista, se quemaba continuamente durante varios años, ha habido varios incendios, cosas, claro, al final lo que te da es una sensación cuando tú entrabas de oscuridad, se caía la fachada, las columnas, y siendo un edificio tan importante como es el edificio representativo, y aparte por su valor histórico, ¿no? Y arquitectónico, pero claro, ese cambio de ahora se ha arreglado, ese es el otro de los puntos de las cuestiones. En la mayoría absoluta te puede dar cierta perspectiva de tranquilidad, de relajación, o de tener mucha gente para contar con ellos a la hora de trabajar, 12, 13 personas, 11 personas, ya es la mayoría, ¿no? 11. Pero 6 personas, insisto, 6 personas, a gobernar un ayuntamiento te tienes que apoyar en mucha gente. ¿Dónde ha estado eso que ha sido negativo? Es decir, 6 personas ha estado positivo, lo han transformado en esa positividad, en que se han apoyado y se están apoyando en la gente del pueblo, que con 4 duros y sin duros lo hacen, se hace auténtica virguería, ¿no? Tan fácil como puede ser, y que cualquiera te puede decir que es un cambio, una limpieza de lavado de cara, ¿no? Pero un lavado de cara
tan necesario también para el turismo, ¿no? De cara a esa imagen que se debe exportar. Como digo, es otro de los puntos que yo considero importante, es ese apoyo en la gente, que no es que antes no se tuviera, pero sí de esa manera tan fuerte, esa arraigo. Participación. Ahí está, no es solo el apoyo, sino la participación. Es la decir, participación, pero tan directa, ¿no? Tan claro, clara, están tan adoptando una política muy participativa. Barbate es curioso, ¿no? Pero siempre se comparan, cuando hacen una comparativa con alguna localidad de la provincia de Cádiz, ellos siempre se comparan con Conil de la Frontera, es decir, tiene sus referentes en Conil de la Frontera, y ahí pues han adoptado ese modelo, modelo de política participativa que tanto promulga Izquierda Unida en Conil, pues ellos lo han adoptado, lo han hecho suyo y lo están haciendo pues también muy bien. Es decir, todo se consulta con el pueblo, todo se hace con participación de los colectivos y yo creo que eso les va a valer, pues ahora lo veremos en la gráfica, pues el futuro resultado de siempre que no caigan en el sectarismo, en ese sentido va a seguir sumando Hombre, yo a menos que las asociaciones de vecinos estén controladas por el Partido Andalucista, es difícil. pero están contando con ellas. Sí, pero este fin de semana claro, es lo que yo he visto. No, digo que a menos que se caiga en eso. Exacto. Que puede ser otros casos. En el control, sí, esa tentación que siempre se tiene. Vamos a ver, vamos a entrar poco a poco en distintos ámbitos de la gestión municipal, de la percepción del barbateño. La siguiente pregunta ya vamos desgranando, Sebastián. Sí, se pregunta exactamente qué es lo que ha mejorado en Barbate en estos 2 últimos años. Básicamente, para el encuestado hay 3 aspectos principales que mejoran en su municipio. Principalmente el turismo, en segundo lugar la limpieza y en tercer lugar ocio y actividades culturales. Vemos como a diferencia de otros barómetros no hay ninguno que destaque, pero sí es verdad que tampoco en otros barómetros había 3 aspectos que destacasen. Siempre destacaba 1 o 2, pero en este caso son 3 aspectos los que destacan. Vemos como sobresaliente el turismo, también hay un 14,6% de encuestados que dicen que no ha mejorado nada, que es el sector crítico, el núcleo duro. Sí, de hecho lo veíamos en la gráfica anterior, cuando se le preguntaba si el municipio ha mejorado o empeorado, ese 14%, 13% se va a repetir en el sondeo y de hecho sale ahora de nuevo reflejado como el 14% dice que no ha mejorado nada, que es la negatividad que escapa esa corriente positiva que nos contaban Luis y Guillermo, que está instalada en la localidad, que ha mejorado el turismo, dice el pueblo de Barbate. ¿En qué hito se basa esa percepción? Por ejemplo, consecución de banderas azules, de Q de calidad, eso pues hacía bastante tiempo que Barbate no las tenía, no podía presumir de ello y ahora mismo pues las tenemos ahí, tenemos una Q de calidad y una bandera azul en la playa de Zahara, que yo creo que eso es un claro signo de la mejora. Y después también, que no lo hemos dicho hasta el momento, pero yo creo que merece la pena y hay que decirlo porque es así, el Ayuntamiento de Barbate también se está apoyando muchísimo en la Diputación Provincial de Cádiz y hay muchísimos aspectos que se están mejorando en Barbate gracias a una inversión que se está haciendo desde la Diputación Provincial de Cádiz. El número de kilómetros que tiene de playa Barbate también ayuda, pero por ejemplo, pues es gracias a ese número de kilómetros de playa, es la localidad que más contenedores ha recibido por parte de la Diputación para repartir en su costa y tener las playas limpias. Ahora las isletas que se están colocando en las diferentes playas de esta provincia por parte de Diputación, las isletas de reciclaje. Todo eso yo creo que influye también positivamente en ese turismo, ¿no? En la percepción de unas playas más limpias, unas playas pues más accesibles, que desde luego pues eso lo vemos aquí en el turismo, en el tema de la limpieza y sobre todo también pues en esa ocio, actividades culturales, que yo creo que resume un poco todo lo que hemos estado comentando. Pues ahí está el Cabo de Plata, ahí están las diferentes actividades culturales, el teatro que está tomando pues mucha importancia también en Barbate. Todo eso se ve reflejado en las gráficas donde dice qué es lo que creen o perciben los ciudadanos que ha mejorado, que a mí lo que más gracia me hace es que haya mejorado 1,2% la tensión y la crispación política. Pero bueno, que es lo que decía también Luis al principio, ¿no? Que en eso ahí estamos casi igual, ¿no? El pleno sigue siendo igual de tenso,
y sigue teniendo la misma crispación política. Ahora no sé si incluso un poquito más, cuando se levantan todos y se van y se acabó el pleno, ¿no? Y el desarrollo del turismo, Luis, que no ha sido en base a la construcción de grandes hoteles, ni mucho menos, sino simplemente un turismo quizás más asociado a la gastronomía, al atún, también al caldo de plata musical, pero que es un goteo quizás entre más bien de apartamentos turísticos, para que nos entendamos en la localidad, un goteo más andar por casa. Es un turismo de poner en valor lo que ya se tiene, lo que ya se ha conseguido, lo que no se había puesto en valor hasta la fecha. Decía antes lo de Conil, efectivamente, ha sido un espejo y constantemente es un espejo desde hace años que la evolución de Conil iba, digamos, inversamente a la de Barbate, podríamos decir, ¿no? El desarrollo en líneas generales, ¿no? No hablamos de... claro, el turismo era fundamental en ese sentido. Y claro, aquí se han puesto las bases, creo, en lo que ya había realmente, pues potenciarlo un poquito más. El turismo gastronómico, importantísimo. El turismo deportivo, que era algo que existía, quiero decir que se trabajaba en ello, pero se le ha dado una vuelta más, se ha contado con diferentes sectores, actores fuera de, no solo de Barbate, sino fuera, que lo que te hacen al fin y al cabo es disfrutar de lo que Barbate tiene, que no es poco, ¿no? Hay cosas que por desgracia no tiene, teatro. Precisamente en el gran debe de este ayuntamiento y en el de años posteriores, pues está el Teatro Cine Avenida. Eso no significa que porque no haya teatro no se haya hecho cultura, ni mucho menos, se ha hecho bastante y además se incide bastante en el teatro y en la cultura, pero falta ese emblema que es el Teatro Cine Avenida, de ponerlo en pie, de restaurarlo y de abrir sus puertas de una forma legal, de una forma acorde, ¿no? Con la ley de espectáculo, con todo lo que se requiera. Hablabas del debe, Luis. Vamos a ver el debe de los barbateños en la percepción del municipio, en esa cara B que siempre decimos. Hay que tenerlo cuidado, ¿eh? Que ahora está con la Gürtel y demás, la cara B de respecto a la encuesta. Ahí vamos a verlo. Hay mensajes precisamente que calan e inciden mucho en la ciudadanía, y sobre todo mensajes que se mantienen estructurales en la percepción de un municipio. Este caso es el caso precisamente de Barbate, como se intensifica y se mantiene como el empleo, el factor que es estructural en el municipio y es percibido por la población como que no ha mejorado, aunque se ha comentado que se han hecho alguna acción en ese sentido, pero no ha tenido calado en el municipio, ya que más del 40%, y yo destacaría que es el único aspecto a destacar en este sentido, consideran que no ha mejorado. Y además es un discurso que viene dándose en Barbate durante mucho tiempo, que hay falta de empleo, que hay mucho paro. Es difícil, entonces... Esto puede ser una gráfica perfectamente de años de la crisis, Sebastián. Sí, es que son mensajes, ya digo, que se quedan en el sentir, en el pozo del municipio. Entonces son identidades que se van asumiendo y es muy difícil contrarrestar mentalmente, en estructuras mentales, esa percepción que se tiene de años anteriores. 40% de paro, porque las cifras de paro, aunque hayan mejorado, como decía Guillermo, que lo desgranaba muy bien, siguen siendo altas en el municipio. Siguen siendo altas, 3.664 parados en Barbate, es la cifra del mes pasado. Y bueno, yo me quedo con la parte positiva, ¿no? Aunque se haya quedado dentro del sentir del barbateño, ¿no? Que el mayor problema es el desempleo, pues eso también puede servir para que se sigan esforzando, para que no se queden, no se duerman en los laureles y que se siga reduciendo esas cifras de desempleo, ¿no? Que lo han hecho, que se ha hecho en este último año. Yo ya no hablo ni de los 3 últimos años, hablo del último año, que se ha reducido la cifra del paro, pero sí es cierto que queda mucho por hacer en Barbate y sobre todo ya no hablamos solo de crear empleo, sino de crear un empleo de calidad, porque en este tipo de localidades, en las localidades costeras, se puede crear empleo, pero muchas veces el empleo que se crea pues no es de calidad, es un empleo estacional en el que lo tenemos solo en los meses de verano, ligados a un sector, en el caso de Barbate, como puede ser el sector de la pesca con la captura del atún o del turismo, pero después el resto del año la gente también come. Lo que sí es verdad que hay que de alguna forma repartir méritos también, porque sería
bueno, pues en cuanto al empleo, la administración, es decir, la Junta de Andalucía también ha puesto de su parte en el sentido de... En el empleo, desde luego, claro, si hablamos del empleo, de los empleos el más ayuntamiento 30, no tiene competencia en cuanto a empleo se refiere. No y sí. Yo creo que en este caso no tiene competencia, sí tiene, porque realmente... antiguamente en el ayuntamiento se creía que en Barbate se creía que el ayuntamiento era el generador de empleo, y claro, hay que eliminar el ayuntamiento como un motor en cuanto a directo, y sí en poner las bases para que se vaya creando, y ahí es donde interviene el ayuntamiento, para que se atraiga inversión, por ejemplo, el Cabo de Plata, empleo, que genera empleo, no sea el ayuntamiento siempre el que contrate, el que genere el empleo, ni sus empresas municipales. Vamos a pasar a la siguiente gráfica. Quiero decir, solo. Vamos a adentrarnos ya en el conocimiento de los políticos locales y en la figura de cada uno de los candidatos de los distintos partidos. Sí, bueno, aquí vemos cómo se intensifica lo que habíamos comentado al inicio del programa, el personalismo de Miguel Molina, ya que es conocido casi por el 100% del municipio. Los demás candidatos están muy lejos del conocimiento de su persona. ¿Sorprende sin duda la candidata del Partido Socialista? Sí, porque es una candidata de reciente nombramiento, y aunque ha hecho política en el municipio, hasta que no salta al cartel, es verdad que no se conoce, cuando no es candidata la conocen en sus círculos cercanos, y cuando ya se pone en el cartel y se cuelga la banderola en el municipio, ya los porcentajes, seguramente este porcentaje, si lo hacemos dentro de un mes, 2 meses o 3 meses, cuando ella ya esté más rodada, seguramente estará en 60, 70%. De hecho, estos porcentajes a un mes vista de las elecciones suben todo casi. Da un impulso al final, claro, la carrera. Pero a mí me llama la atención, ¿no?, el caso no tanto el de María Dolores, porque es que es casi la misma situación, pero en el Partido Popular con Carlos Llaves, ¿no? El hecho de que María Dolores obtenga, el Olivar obtenga un 37,2 y un 64,5 Carlos Llaves, a mí me llama mucho la atención, entre otras cosas porque, no sé, Mariloli la hemos visto en Barbate muchísimo, y sobre todo es diputada de turismo. Es diputada de turismo. Exactamente, es decir, que es una cara conocida, es una cara que está constantemente en los medios, no así Carlos Llaves. Entonces me llama mucho la atención. Ella no ha estado en las banderolas, es cierto, pero sí está en los medios de comunicación y en los periódicos cada 2 por 3. Y lleva unos meses, no sé si años, creo, ya como la portavoz del Partido Socialista en la candidatura. De todas formas, esto es no sobre candidatos, sino sobre políticos locales, ¿no? La diferencia, es decir, porque evidentemente en el caso de Somos Barbate no se tiene constancia no ya de que haya un candidato, sino de que se vayan a volver a presentar, y en el caso de Izquierda Unida hay que tener en cuenta esa confluencia que se está tejiendo con Podemos, que aunque bien es cierto que en Barbate no existe como tal un Podemos Barbate, pero sí hay gente afín a este partido que se mueve en otras localidades, ¿no? El caso de Cádiz y demás. Quiero decir que ahora toca trabajar y no sabemos si eso va a afectar también. Sí va a afectar, porque esto es el conocimiento, pero yo me gustaría preguntar si con tu permiso, claro, por supuesto, ¿en qué medida afecta lo que es el conocimiento y la valoración? Es decir, cuando alguien dice yo lo conozco, pero también lo conozco regular, y aquí se refleja esto. Claro, ahora vamos a la siguiente pregunta la siguiente pregunta donde lo vemos. Sebastián, ¿puedes contestarlo? Sí, me gustaría matizar que cuando le damos el briefing, que es las instrucciones a los encuestados para realizar la encuesta, esta pregunta siempre la explico de la misma manera. Digo, hay que preguntar, ¿conoce o le suena el nombre de Miguel Molina? Porque no hace falta conocerlo de darle la mano todos los días, ¿sabes? Sino que sepa quién es. Entonces, en ese que sepa quién es, solamente valoran aquellas personas que lo conocen. Hay personas que lo conocen de darle la mano o de saludarlo todos los días, y todas las personas que lo conocen de oídas. Entonces, la percepción un poco genérica que tiene sobre su persona, que muchas veces cuando se aleja de la persona, del conocimiento de la persona, automáticamente lo asocia a la marca, ¿sabes? Entonces hay
En la valoración personal, aunque sí hay mucho de valoración de su persona, pero cuando el conocimiento es un poco más lejano, se asocia más a la marca, que bueno, hay una simbiosis entre marca y persona. Y vamos con la gráfica de valoración, porque vemos cómo sale muy bien parado Miguel Molina, tiene un grado muy alto de conocimiento, pero además no se diluye la puntuación que tiene. Exacto. Sobre todo respecto a los demás candidatos, Sebastián. Hay un factor que aquí no lo indicamos, pero sí se puede hacer fácilmente para cualquier persona, es la notoriedad de una persona en cualquier ámbito. En el ámbito de la política la notoriedad es importante. La notoriedad no es más que la relación que hay entre conocimiento y valoración. Cuando se multiplica valoración con puntuación, si te sale una buena notoriedad, entonces ahí es donde está el matiz. En este caso vemos como Miguel Molina tiene un 6,74 de puntuación de 0 a 10, entonces tiene una notoriedad bastante alta en cuanto a su electorado y no electorado. Y respecto a los demás candidatos, vemos como Miguel Molina está muy bien valorado. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, donde se plasma esa corriente positiva también que decía Guillermo y Luis respecto a Miguel Molina, respecto al gobierno de Miguel Molina. Sí, esto es básicamente si mañana se celebrasen elecciones municipales, ¿quién cree que ganaría? O más que quién cree que ganaría, también qué lista sería la más votada, que es otra manera de preguntarla. En este sentido, en el municipio se tiene claro que la lista más votada va a ser la de Miguel Molina de Andalucía por sí, que sobre en las siglas que se presentan. Es un resultado abrumador. Eso se ha preguntado sobre Andalucía por sí, ¿no? Sí, pues sí. Ya tienes la respuesta. De hecho, lo que pasa es que, claro, nosotros preguntamos, siempre ponemos para ayudar a los encuestados nombre con partido. ¿Sabes? Claro, porque que hay que ponerle cara a la sigla para no despistar, pues aquí no podemos jugar al despiste, tenemos que ir y vamos a pasar rápidamente a recordar los resultados de 2015 en el municipio de Barbate. 8 concejales del Partido Andalucista, 5 del Partido Socialista, 4 del PP, 3 Somos y 1 Izquierda Unida. Gobierna con mayoría simple el Partido Andalucista en un difícil equilibrio que de momento está sabiendo jugarlo Miguel Molina. Y vamos a ver, Sebastián, lo que seguramente todos los barbateños están esperando, que están viendo el barómetro hoy, ¿cuál sería el resultado de las elecciones municipales si se celebraran ahora mismo en Barbate? Exacto, eso es importante incidir en ese detalle de ahora mismo, porque nosotros preguntamos sobre el cartel actual que hay, sobre el panorama actual que hay. De aquí a las elecciones veremos que si hay confluencia, si no hay confluencia, y veremos qué partido se presenta. Se percibe claramente como Miguel Molina, o las siglas de Andalucía por sí, sube en número de concejales hasta 11, incluso podría obtener 12. El Partido Socialista tendría de 3 a 4 concejales, si bien es cierto que estaría más cerca del 4 y Miguel Molina más cerca del 11, pero esa horquilla en los municipios pequeños es difícil de ajustar. El Partido Popular bajaría a 1 y tendría 3 concejales. Somos Barbate bajaría en representación, tendría 1. Izquierda Unida subiría a 1 concejal, tendría 2 concejales. Ahí lo vemos, mayoría absoluta para Miguel Molina según esta encuesta, lograría la mayoría absoluta, se colocaría en el peor de los escenarios con 11 concejales de 21, respaldo absoluto y abrumador a la gestión de Miguel Molina en el municipio. Totalmente, lo venimos comentando no solo en nuestra percepción inicial, sino también en cuanto a lo que hemos estado viendo durante las encuestas, y claro, es evidente que es positiva. Esa mayoría absoluta, bueno, pues viene a refrendar todo lo que se está viviendo en estos 3 años. Hay que tener en cuenta muchos factores, evidentemente, ¿no? Eso que es hoy y que sobre todo que falta mucho por tejer también con la confluencia, claro, y que queda ahora una cuenta atrás importante, ¿no?
creo que humildemente lo voy a decir, y por aquello del cariño a la casa, que a partir de aquí se pone el contador, ¿eh? A partir de hoy se pone el contador porque, claro, es sobre todo para los que están rezagados, ¿no? Pero no solo se pone el contador, sino yo creo que también el barómetro de 8 también influye en el próximo barómetro. Es decir, esto lo van a tener muy en cuenta, lo que se está diciendo hoy aquí, y sobre todo porque bien ha dicho Sebastián que esto es el resultado si hoy mismo se celebraran elecciones, pero nos queda un año por delante y un Somos que no sabemos qué va a hacer, que tiene un concejal que si no aparece para las próximas elecciones, pues se va a repartir ese concejal. Sí, pues claro, hacia dónde va a ir. Y otros partidos, ¿no? que pueden hay uno que me faltaría, que falta ahí, aparte de Ciudadanos, que no existe, gente de Zara, por ejemplo, importantísimo este partido por lo que representa, ¿no? Que es el núcleo zahareño y es la ELA que es importante también tenerla en cuenta. Pues esta es la fotografía del barómetro de Barbate. Mayoría absoluta para el partido andalucista. Obtendría en el peor de los casos 11 concejales de 21, con lo cual Miguel Molina, que ve cómo se aprueba su gestión ahora mismo en el municipio de Barbate, pasaría de 8 a 11 concejales, en detrimento del Partido Socialista, del Partido Popular y de Somos, que perderían fuerza. Ganaría un concejal Izquierda Unida, pero se mantendría como fuerza también residual. En la oposición, mayoría absoluta para Miguel Molina. Sebastián Castro, director técnico de Insobel, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros por la confianza. Y absolutamente también agradecido a Luis Rossi y a Guillermo Ortiz, porque nos han dado muchísimas claves de Barbate por estar esta noche. Gracias a ti. Para entender esto y el futuro, déjame acabar con parafrasear un antiguo alcalde de Barbate que decía que cuando Dios hizo al mundo, creó al hombre, a la mujer y a los de Barbate. Pues así lo dejamos, con ese sentimiento de Luis Rossi, esa frase. Muchísimas gracias por elegirnos como cada noche aquí en 8 Televisión con el barómetro de Barbate. El jueves, dentro de 2 días, estamos con el de Chiclana. No se lo pierdan, también aquí en 8 Televisión. Buenas noches, gracias por elegirnos.